Amén, gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos, amén. Bendecimos el nombre del Señor. Amén, gracias. Sí, antes de empezar, permítame un poquitico aquí de esta adoración. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Sí, pastor. Gloria al Señor. Si me permiten, podemos hacer una oración. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, nuevamente por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este medio para adorar tu nombre, Señor, para bendecirte y para glorificarte. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y delante de tu trono estamos. Clamo en este momento. Tú, Señor, nos dé entendimiento y sabiduría en la Sagrada Escritura. Mire a mis hermanos allá en la iglesia, Espíritu Santo y fuego. Clamo por ellos en este momento, para que seas tú, Señor, ayudándolos, Señor, fortaleciéndolos en medio, Señor, de cada una de sus luchas personales, Señor, y la lucha, Señor, que tenemos, Señor, con el ministerio y todas las cosas, Señor, que se nos presenta por delante. Tomamos también este tiempo, Señor, y presentamos al presidente Trump delante del trono de tu gracia, que sea tu cobertura sobre él, Señor. Pon ángeles alrededor de él, alrededor, Señor, de su familia. Guárdalo, Señor, de toda altimaña del diablo y del enemigo. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu cobertura sobre él, Señor, y sobre los propósitos que tú posiblemente tienes establecido para con él, para con esta nación. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a buscar la Sagrada Escritura en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al Señor. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y vamos a leer unos cuantos versículos, desde el 1 hasta el 12. ¿Ok? Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado hablando sobre las sectas y las herejías y estas religiones falsas que se llevan a un sinnúmero de almas para la perdición. Esta persona que están enseñando estas sectas y estas herejías y han levantado estos movimientos, entre comillas lo digo, evangélicos, se están llevando un sinnúmero de almas para el infierno. Y no pienso que están ellos pastoreando almas para el Señor. Pues obviamente cuando Jesucristo no es el centro y Él no es glorificado como Dios, como el Hijo de Dios, sabemos que estamos nosotros lidiando con una secta. Y la semana antepasada estuvimos hablando sobre la Iglesia de la Unificación, un movimiento coreano de Sonyeon-moon. Y hablamos ciertas cosas que falsas en doctrinas que ellos tenían. Ellos piensan, y voy a seguir agregando un poco sobre esto, ya que nosotros leímos esta lectura de Segunda de Tesalonicenses, dice que Dios le envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios nos da a nosotros la palabra de verdad. Tenemos la Sagrada Escritura, pero las personas lamentablemente muchas veces quieren reinar en esta tierra. Y el mismo Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuese este mundo, mis seguidores estuvieran peleando para que yo no fuese entregado. Por lo tanto, el que te ha entregado a mí, hablándole a Poncio Pilato, tiene mayor condenación. Nosotros sabemos que el reino que el Señor vino a establecer es un reino espiritual que ya luego se ha de manifestar en su segunda venida, cuando Él venga. Y nosotros también sabemos que lo que estamos viendo nosotros hoy en día, este espíritu de iniquidad, este caos que se está levantando, casi prácticamente toda nación está lidiando con cierta clase de caos y con ciertas situaciones de violencia, especialmente hoy en día esta nación de los Estados Unidos. Pero sabemos que todo esto está escrito. Amén. Y esto nos da a nosotros una indicación de cuán cerca está la venida del Señor. Nosotros no podemos dejar de hablar del que el Señor está a la puerta. El Evangelio de Cristo siempre va a hablar del arrebatamiento de la iglesia y de su segunda venida. Hay muchos ministros que tienen megas iglesias y ellos como que en cierta forma se jactan de lo que ellos enseñan, porque han habido movimientos evangélicos como el de G. Ávila que decía que Cristo viene y Cristo está a la puerta, y muchos de ellos tienden a burlarse y a mofarse de estas cosas, que es un grave error y es una indicación de cuán poco ellos conocen verdaderamente la Sagrada Escritura y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Pero esta persona de la Iglesia de la Unificación, Sonyeon-moon, ellos dicen que el mundo está en las manos de Satanás, que fue perdido por el hombre y que el hombre debe luchar para reconquistar este mundo. Obviamente nosotros sabemos que la Biblia dice que el Señor triunfó sobre los principados y las potestades y la desnudó públicamente, venciéndola en la cruz del Calvario. Pero también sabemos que el mismo apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo le tiene el entendimiento entenebrecido a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros debemos de seguir orando para que la luz del Evangelio les resplandezca a la persona que no tienen a Cristo. Ahora es una lástima que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos un sinnúmero de movimientos
de personas que se jactan a través de su lengua y del evangelio que ellos presentan como una verdad, cuando nosotros sabemos que es una mentira. Y se cumple la Sagrada Escritura, porque dice que Dios mismo le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, que si rehúsan creer en Cristo y rehúsan creer en la persona del Espíritu Santo de Dios, obviamente, ¿qué les resta al ser humano cuando ponen en un segundo plan y en su mensaje Cristo no es el centro? Ya no está la cruz del Calvario en el centro del Evangelio. No está el arrepentimiento de los pecados, no está su sangre. Entonces, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. No es que nosotros lo crucifiquemos a diario, como hay ciertas religiones que lo sacrifican constantemente, pero nosotros sabemos que Él hizo un sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Y Él debe ser el centro de nuestra adoración. Mira, por más unción que tú traigas y por más carisma que tú tengas, si tú no presentas a Cristo como el Hijo de Dios y Jesucristo, su sangre nos redime de todo pecado y de toda iniquidad, entonces, ¿qué evangelio tenemos nosotros? Tenemos enseñanza y mandamientos de hombre. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos mandamientos de hombre. Ellos enseñan que en sus oraciones son elegantes, moldes enseñados por Moon, verdaderos lavados cerebrales que deben ser practicados por sus fieles, carecen totalmente de sabor bíblico y cristiano. Como personas como que escriben sus oraciones y leen sus oraciones, y en sus oraciones a quien le están dando más gloria y honra es a Moon, a quien ellos llaman como el segundo advenimiento de Cristo, el Mesías. Para ellos, Él es un Mesías. Sobre el trabajo, dicen, sus oraciones prometen siempre trabajar ardua y continuamente en pro del establecimiento de la verdadera familia. Prometen fidelidad absoluta a Moon y a sus principios hasta el fin de su vida. O sea, se hacen un compromiso con el hombre hasta tal magnitud que ellos entregarían su vida por él. Pero el Señor dice, mira, si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El compromiso es hecho con Dios, es hecho con Cristo, es hecho con el Espíritu Santo, no con el hombre. Ahora, tú prometerle fidelidad a un hombre en base a todo lo que enseñe y que esté totalmente él tergiversando las Escrituras, y nosotros adorarlos a él como Dios y darle, inclusive, honrarlo hasta la muerte. Eso solamente se le hace a Dios. Pero eso es un grave peligro, porque este fue el error que cometieron esta persona de Guyana, que se comprometieron con este Jim Jones, y Jim Jones lo llevó a la muerte. 900 y pico de personas se envenenan. ¿Y en dónde están ellos ahora mismo? Bueno, yo no soy quien para decir, pero bajo tales actos, ¿qué debemos nosotros de pensar? Porque la Biblia es muy clara en cuanto al cielo y en cuanto al infierno. Ahora, ellos también prometen dar la vida. Escuchen esto. Aquí hay un grave peligro en la fe de los fanáticos Moonies, al igual que los adeptos de Jim Jones, como hablé anteriormente. Prometen dar la vida en la lucha por sus ideales y se responsabilizan totalmente, prometiendo cumplir el deber y la misión que le ha sido conferida. Entonces, y nosotros estamos viendo que estamos viviendo hoy en día nosotros unos tiempos peligrosos, porque la gente verdaderamente como que están perdiendo la forma de pensar correcta. Hay un espíritu, y este es el espíritu de iniquidad. Este es un espíritu de iniquidad que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el espíritu y es como que nosotros estamos viendo como una plataforma verdaderamente, como en la forma de pensar y en estos movimientos gubernamentales, que verdaderamente nosotros lo vemos en nuestros propios ojos y a veces nos sentimos un poco como anestesiados, porque rehusamos creer como que tal cosa podría pasar en los Estados Unidos, pero estamos viviendo unos tiempos que son apocalípticos y Dios no hace excepción de personas. Cosas que nosotros le hemos visto que acontecen posiblemente como en las islas del Caribe, o podrían pasar como en Sudamérica,
o otros lugares del tercer mundo, en Asia, en esos lados, pero que pase en nuestros propios ojos, como sucedió con F. Kennedy, que lo asesinaron, al mismo presidente Reagan trataron de asesinarlo. Hay un espíritu de iniquidad que se levanta en todo el establecimiento. Bien, sabemos, y no voy a meterme mucho en la política, pero como empecé con el segundo Tesalonicense y habla sobre este espíritu de iniquidad, a hablar un poco sobre esta situación actualizada. Porque nosotros sabemos que ambos de los que están corriendo por el gobierno tienen cosas malas. Pero ya sabemos que hay uno que está más desenfrenado que el otro. Eso ya lo sabemos. Y nosotros debemos, como cristianos, es mi opinión, no que debemos de hacerlo, pero yo pienso que debemos de optar por la persona que es más temerosa de Dios. Porque si tú te vas a mofar del evangelio, tú te vas a mofar del día de resurrección y de las cosas que están establecidas, que ha mostrado esta nación que tuvo su fundamento establecido bajo el temor de Dios. Entonces ponen a Dios a un lado, se mofan de la Biblia y hacen todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Dios le envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira en vez de la verdad. Y Dios le permite que tengan una mente reprobada en donde hagan cosas que no convienen. Y es como que si a veces uno mira, como si ya el juicio de Dios ha sido desatado en contra de esa nación, porque como que no hay nadie que piense en una forma como bien, como que sea una mentalidad normal. Nosotros sabemos que, mire, cuando una persona llega a cierta edad, si la persona no funciona, la persona no funciona. La verdad hay que admitirla. Tú llegaste a cierta edad y ya tú lo que sale de tu boca son cosas que no son coherentes. Tú no puedes dirigir esta nación. Pero es triste saber que nosotros como iglesia hoy en día debemos verdaderamente estar orando por esta nación y orando por los gobernantes. Orando por los gobernantes, le decimos el nombre del Señor. Esta secta de los Munis, miren, dice, ¿cómo nosotros sabemos? Y lo voy a volver a repetir porque hemos hablado bastante sobre varias sectas, hemos venido hablando nosotros. Y las características principales de una secta falsa es que Jesucristo no es el centro de la atención. Niegan su divinidad. No lo colocan en su primer lugar en su culto. Estas personas afirman que Moon es el Mesías moderno, una segunda revelación de Cristo. Tienen otras fuentes doctrinales, además de la Biblia. ¿Ok? Creen que la Biblia se debe interpretar en la forma de la revelación que recibió Moon. Que él afirma haber recibido de Dios la revelación y la interpretación correcta de muchos de los pasajes que no comprendidos por los hombres. O sea, que él recibió verdaderamente una revelación que nadie más tiene. Él tiene la revelación y la interpretación correcta. Todo el mundo que no cree en la forma que él cree, entonces está incorrecto. Y casi siempre esta es una forma de nosotros darnos cuenta de que estamos lidiando con una secta, una herejía, que ellos se dicen que son los únicos que están en lo cierto. El que no permanezca a la familia Mooney no podrá ser restaurado. Todas las religiones están equivocadas, a no ser que sean unificadas en Moon, serán todas ellas destruidas. Es una mentalidad del mismo diablo, del mismo infierno. A mí no me diga a mí que tú ahora de repente tienes la interpretación única. Porque nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia de por sí se interpreta, no voy a decir que se interpreta a sí misma, pero la Biblia no se va a contradecir. La Biblia es la revelación del Espíritu Santo de cómo Dios se le reveló al ser humano y cómo Dios usó a los hombres para escribir la Sagrada Escritura. Ahora, el enemigo siempre ha tratado de desmantelar la Sagrada Escritura, tergiversarla, torcerla. Y es por eso que nosotros debemos de estudiar este libro. Cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad de estudiar las Escrituras, abrir la Biblia. Y no decir, pues hay muchas personas que piensan así,
que dice, bueno, yo soy muy bruto, yo soy muy bruta, yo no puedo entender esas cosas. Y para mí esas son excusas. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos cristianos, debemos de nosotros recibir cierta clase de iluminación a través del Espíritu Santo de Dios para entender el consejo bíblico que Dios tiene para con nosotros y para con las personas que nosotros podíamos tratar de hablarles a ellos de las Escrituras, hablarles del Dios al cual nosotros le servimos. Porque la religión fueron creados por los hombres. El Señor no creó religión. La religión y esta multigama de denominaciones fueron los hombres. No estuvieron de acuerdo en cierta forma de pensar y se separaron y crearon ellos su propio concilio y todas estas cosas. Pero nosotros sabemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aprender las Escrituras y de compartirla con aquellos que no conocen a Cristo y que no conocen al Dios al cual nosotros le servimos. Ellos enseñan, hablando de los Munis, que son coreanos, le enseñan al hombre a desarrollar su propia salvación. Oye, pero ¿cómo yo voy a poder desarrollar mi propia salvación? Dice que para Moon la salvación, el infierno, el juicio, las doctrinas básicas del cristianismo no tienen el mismo significado que les atribuyen todos los cristianos. Ser salvo para ellos es cambiar la mentalidad para aceptar su doctrina, es pertenecer a su grupo. En otras palabras, para ellos, para tú ser salvo, tú tienes que aceptar la doctrina de Moon, Sun Myung Moon. Y tú tienes que pertenecer a su grupo, a su familia, como él los llama, y él es el padre de esa familia. Eso es algo raro, porque el Señor mismo dijo, a nadie aquí en la tierra llaméis vuestro padre, porque uno solo es vuestro padre. Entonces, son personas que se han endiosado, como leemos la palabra aquí, que dice que, hablando de la mentalidad del anticristo, que dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienten al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nosotros siempre, hay muchas personas que han creído que no, que este posiblemente sea el Papa. Bueno, está dentro de las posibilidades porque hay ciertos colores que ellos tienen y ciertas actividades que nosotros hemos visto dentro de la Iglesia Católica que se podría pensar, bueno, posiblemente el anticristo viene de esa parte. Pero ¿qué tal de esta apostasía que hay dentro del mismo cristianismo? De estos ministros, de estos evangelistas, de estos pastores, que ellos mismos se han endiosado de tal forma que ellos mismos quieren recibir la gloria para ellos, gloria que no le pertenece a ellos. Ahora, de la única forma que ellos pueden recibir cierta clase de gloria, ellos es poniendo a Jesucristo su divinidad en tela de juicio. Para ellos entonces de mantelar el Cristo al cual nosotros le servimos y ellos remontarse sobre la idea de que ellos son la segunda revelación de Dios y que ellos son el Mesías del advenimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Sabes qué dice el Señor? Que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que engañarían si fuese posible aún a los escogidos. Y nosotros, ¿qué hacemos nosotros con estas palabras? Porque se nos hace a nosotros un poquitico difícil pensar que el enemigo pueda estar dentro de la... Claro que sí, que el enemigo se puede introducir dentro de las iglesias, dentro del movimiento cristiano. Lo vimos en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice, no se deben de extrañar, porque el mismo enemigo se puede disfrazar como un ministro de justicia, verdaderamente, cuando no lo es. Y si nosotros empezamos a honrar a los hombres, de edificarlos, esto es un objeto de dándole la gloria a un hombre cuando en realidad la gloria debe ser para Dios. Entonces, esta es una mentalidad anticristiana, una mentalidad apóstata que se está levantando, podríamos decir, casi en todo movimiento del cristianismo. Porque antes nosotros podíamos decir, bueno, lo idólatra, y empezamos a señalar ciertas cosas que nosotros ya lo vemos como algo claro que a Dios no le agrada. Pero ¿qué tal dentro de la iglesia misma cuando estas personas empiezan a presentar un evangelio medio raro? Y empiezan ellos a confrontar a Dios y a pensar que son iguales a Dios,
que ellos también son dioses y que somos dioses. Y cuando estas personas oran, inclusive estos munistas, ellos oran en una forma que ellos quieren ser parte de esa divinidad. Ya no es como Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que ellos quieren estar ahí como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una naturaleza, obviamente, divina, que el Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios, pero nosotros no somos igual a Dios. Nada que ver, nada. Somos criaturas de Dios. Fuimos creados para adorarle, para glorificarle a Él por quien Él es. Él es nuestro Dios. Y nosotros le reverenciamos a Él. No reverenciamos al hombre. Porque el hombre puede venir con cierta carisma, haciendo milagros y prodigios y un sinnúmero de cosas. Y nosotros, por cuanto a veces nos dejamos llevar por la vista, somos engañados. Tenemos que leer la Sagrada Escritura. Tenemos que meternos con Dios. Dejar que el Espíritu Santo de Dios nos instruya. Nos dé el dote de discernimiento de espíritu. Y casi siempre estos movimientos que están torcidos y tuercen las Escrituras son muy proselitas. Igual que los mormones, los testigos de Jehová, que se mueven porque ellos van a ser salvos y tienen ellos que ser salvos por sus obras. Tienen que moverse, tienen que hacer algo para ser salvos. Pero el Señor dice, cuando le preguntaron al Señor en qué nosotros podemos hacer todas estas cosas, el Señor le dijo, en que creáis que yo soy el Hijo del Hombre, que yo soy el Hijo de Dios. En esto ustedes pueden recibir salvación y nosotros debemos entender que nosotros somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto. La historia de los Munis, de esta secta, es semejante a todo lo que se cuentan acerca de los fundadores de la secta. El lector podrá observar que los principios son los mismos. En otras palabras, todo movimiento herético, todo movimiento que es una religión falsa, casi siempre han tenido como ciertas similitudes en su fundación. Por ejemplo, ellos fueron iluminados desde niños. Tuvieron una visión, tuvieron una iluminación, tuvieron una aparición. Y siempre reciben una revelación como que nadie más ha recibido. Nosotros tenemos la verdadera revelación, la verdadera interpretación. Dios se me reveló. Y siempre buscan esta persona remontarse sobre una revelación que cuando tú la observas a través de la Biblia, tal revelación no es posible. Porque el Espíritu Santo de Dios no se te va a revelar a ti y te va a dar a ti una interpretación contraria a la Sagrada Escritura. Nosotros como creyentes y cristianos que tenemos la Sagrada Escritura por la gracia del Señor, nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios no te va a dar una revelación que va a chocar con la Sagrada Escritura en donde tú te vas a edificar y ahora tú eres el centro. Leímos la Sagrada Escritura en Gálatas, que hemos venido compartiendo estas escrituras por largo rato, que si aún yo, dice el apóstol Pablo, aún yo, uno de nosotros, o un ángel mismo, se presentare con otro evangelio, sea anatema, o sea, se está bajo maldición. Porque buscamos nosotros ahora agradar a Dios o a los hombres. Porque si yo agradara a los hombres, obviamente no tendría yo el evangelio de Cristo. Y este es el problema. Porque muchas veces nosotros buscamos como agradarle a la persona, agradarle a los hombres. Y muchas de estas personas, oye, tú lo observas y uno tiene que tener cuidado porque te podría traer cierta clase como de celo, de envidia por sus éxitos. Tienen aviones, tienen tantas cosas, tienen tantas personas que lo admiran, que lo siguen. Y tienen una plataforma para influenciar tanto a la humanidad y tanta plata que fluye a través de sus manos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no caer bajo un celo, bajo una envidia, cuando nosotros sabemos que el diablo también puede bendecir. ¿Se dan cuenta? Y a nosotros se nos puede hacer un poquitico difícil de entender estas cosas, porque se nos ha enseñado a nosotros que nosotros, verdaderamente, Dios está con nosotros cuando las multitudes nos siguen. Pero si miramos la Biblia y miramos nosotros los principios de la Biblia, de la iglesia, la persecución bajo la cual fue presentada el evangelio,
Todas las cartas apostólicas, en su gran mayoría, fueron escritas. El apóstol Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel. Pedro mismo fue perseguido. Cada uno de ellos, Esteban, el primer mártir, perecieron por este evangelio. Y nosotros hoy en día tenemos la Sagrada Escritura, y nosotros queremos ahora dejarnos seducir por cualquier viento de doctrina que aparece con cierta clase de información o revelación que ellos han recibido. Mira, si así es que yo me voy a hacer famoso, yo nunca alcanzaré fama. No me interesa. Nosotros debemos interesarnos lo que a Dios le interesa. Y es presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que las almas sean salvas. Y seguir presentando la verdad. No presentar la mentira como si fuese verdad, que fue lo que hizo el diablo en el Edén, cuando cuestionó el mandato que Dios le había dado a Adán, con que Dios os ha dicho que no podéis comer, y torció el mandato. Fueron seducidos y cayeron. ¿Por qué? Porque el hombre a veces quiere movilizarse un poquitico, a veces más rápido de la revelación que Dios da. Y ya Dios nos ha dado a nosotros aquí una revelación verídica, genuina. Esta Sagrada Escritura, a través de las edades, ha permanecido. A través de las épocas, la han mantenido. Que aún los monjes católicos tuvieron su tiempo en la historia, donde ellos preservaron las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos hoy esta gran revelación de parte de Dios, y nosotros estamos siendo seducidos por este movimiento de la tecnología y de las redes sociales, en donde estas personas están apareciendo con unas revelaciones y unas cosas esotéricas. Oye, porque todo el mundo anda buscando números. Y si con los números a mí me dan un cheque de $1,000, $3,000, cuando tú tienes 100,000 gente en tu plataforma, y tú predicas una situación ahí media rara, que Dios te llevó a ti al infierno y tú tuviste allí 25 días, y que todas estas cosas medias raras, pero tú necesitas ir al infierno 25 días para Dios revelarte sobre el infierno. Eso es lo que yo me pregunto. Ahora, hay ciertas revelaciones y ciertos sueños que Dios te puede dar para ti, pero eso no es para tú tomarlo como si fuese como una doctrina y aplicárselo a la gente y aplicarlo como doctrina. Como doctrina tenemos nosotros las Sagradas Escrituras. Yo creo que Dios habla a través de los sueños. Yo sí creo en los sueños, que Dios te puede hablar a través de un sueño. Cuando nosotros no tenemos una comunicación con Él y no podemos entender ciertas cosas, cuando estamos más dóciles, a veces cuando estamos tranquilos y cuando estamos dormidos. Hay ciertos sueños que es debido a lo que yo comí o lo que yo estoy experimentando, pero sí hay sueños que Dios te puede revelar ciertas cosas. Pero casi ciertos sueños es para ti, para que tú, mira, métete con Dios, porque si no te vas a quemar. Entonces, ahora yo presento esto como una revelación que Dios me dio para, posiblemente ese sueño de 25 días en el infierno era para esa persona. Eso era para ti, para que tú te metas con Dios, no te vayas a quemar. Entonces tú lo presentas ahora como una doctrina, ¿se dan cuenta? Y nosotros como cristianos, a esta altura de juego, después de tantos años, después de tantas pruebas, tantas dificultades que hemos presentado cada uno de nosotros como creyentes, hemos pasado por tantas tribulaciones. Cada uno de nosotros está pasando por una lucha. Cada uno de nosotros, aquí no se escapa nadie, porque Dios no hace excepción de personas. Y después de padecer todas estas cosas, para Dios llevarnos a un nivel de dependencia de Él, yo voy a echar eso a un lado, para yo ahora remontarme sobre un evangelio que posiblemente me traiga a mí más felicidad, me traiga más prosperidad. Y no es que uno sea masoquista, pero si nosotros vemos la Sagrada Escritura, nosotros vemos cómo el Señor le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. El Señor habló bastante. Vosotros ahora mismo estáis tristes por lo que estáis pasando, pero así como una mujer de parto, cuando pasa por esos dolores, se da cuenta que ya luego se le olvidan los dolores por el hecho de que ha nacido su hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, si cada uno de nosotros está padeciendo por ciertas cosas, y los mismos discípulos también pasaron por tribulación. Nosotros no debemos pensar que tenemos que nosotros pertenecer como a una familia perfecta,
y que vamos a vivir en el Edén. Porque esto es lo que presentan los monistas. Quieren restaurar todo y que vamos a estar como estaban Adán y Eva en el paraíso, que hablaban con Dios de tú a tú. Pero es posible que lo que Dios tenga para con nosotros sea algo más de ahí. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros ahora hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Tenemos esta naturaleza divina de parte del Señor. Y cosas que ojos no vio, ni oídos han oído, son las cosas que Dios tiene para aquellos que creen en Él. Pero miren, Jesús le dijo, si nosotros leemos en Juan 16, de 19 al 24, dice aquí, Jesús conoció que querían preguntarle, le dijo, preguntad entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y me veréis, de nuevo un poco y me veréis. No me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Son promesas de Dios. Todos nosotros vamos a pasar por momentos de tristeza, de depresión, de angustia. Pero eso quiere decir que nosotros no le estamos sirviendo a Dios como debemos de servirle. Claro que podemos contritarle al Espíritu Santo de Dios. Y tenemos nosotros que reconocer ciertas cosas que cuando lo contritamos, la comunión se rompe. La comunión está como media tambaleándose. Y tenemos nosotros que asegurarnos de tener nuestra comunión con Dios intacta. Debemos de orar. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos movimientos que se movilizan con estos hombres que tienen prácticamente una lengua fuera de control. Y lo que están es presentando la mentira por una verdad. No, no debería de ser así. Porque sabemos que, miren, y Santiago habló sobre esto. Dice, la lengua es un miembro que se jacta, dice el apóstol Santiago. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, y esto no lo podemos aplicar nosotros cuando tenemos un problema con la lengua y hablamos cosas que no debemos de hablar y podemos ofender a un hermano. Pero hablándolo aplicándolo a los ministros, a las personas que presentan la palabra del Señor, que presentan a veces unos testimonios exagerados. Mira, si tú me estás exagerando ciertas cosas, entonces tú me estás haciendo mentira. No me mientas. Dime la verdad. Dime la Sagrada Escritura. Verdaderamente, porque a esto es que nosotros debemos de aferrarnos. Y si nosotros entretenemos la exageración y todas estas personas que presentan a veces unos testimonios que son esotéricos, yo creo en lo sobrenatural de Dios. Ahora, lo sobrenatural de Dios no está atado. Eso no hay que desatarlo. Nosotros podemos provocar a que Dios haga un milagro a través del arrepentimiento y orando y clamándole a Dios para que Dios haga un milagro a favor nuestro o a través de cualquier persona. Pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando pensamos que nosotros podemos contar ciertas cosas como esotéricas y mover a Dios a hacer algo que posiblemente Dios no quiera hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, nuestra lengua, y hablando desde el púlpito, uno tiene que tener cuidado con estas cosas, porque es que con la misma lengua uno no puede bendecir por un lado y luego por el otro lado maldecir.
Dice, no pueden fluir dos fuentes. No puede fluir el agua dulce y el agua salada de una misma fuente. Debemos nosotros de bendecir al ser humano. A esto Dios nos ha llamado. Ahora, si nosotros queremos bendecir al hombre, bendecir al ser humano, nosotros debemos de decirle a ellos la verdad de la Sagrada Escritura, y no esconderle a ellos lo que revela la Sagrada Escritura, de que nosotros tenemos que venir a los pies de la cruz. Tenemos que arrepentirnos, vamos a ser sinceros. Tenemos que volver a los caminos de Dios. Entonces, en todos estos, muchos de estos evangelios que nosotros estamos viendo, es como si las sectas y las herejías se están multiplicando. Porque están torciendo la Sagrada Escritura o se están remontando, ellos mismos se están endiosando. Otros están haciendo mofa del Espíritu Santo, están mofando los dones del Espíritu Santo de Dios. Se inventan unas lenguas y empiezan a hacer ciertas cosas que nosotros sabemos que... Yo creo en el dote de las lenguas, creo en la profecía. Pero ahora hoy en día todo el mundo se llama profeta. ¿Y qué es eso? Mira, cuando tú ves la Biblia y tú ves a los profetas del Antiguo Testamento, estas eran personas que casi en su gran mayoría vivían vida solitaria y estaban separados, consagrados para Dios. Y muchos de ellos fueron perseguidos, pasaron por tremendas situaciones, como Elías, el mismo Elías, contendiendo con los Baales, ya luego perseguido conocemos la historia, por Jezabel, que entra en una depresión y en una situación emocional en donde ni siquiera quería vivir. Después de haber dado de muerte posiblemente ya como a 450 profetas, falsos profetas. El mismo Jeremías pasó por esa situación de depresión y de cuestionar a Dios con ciertas cosas, porque Dios le estaba llamando a él a una predicación que, mira, y nosotros vemos hoy en día que muchas personas quieren el título de profeta, de pastor, y quieren los títulos, pero esto es un llamamiento serio y un compromiso. Y nosotros sabemos que el enemigo se va a levantar en contra nuestra. Y el enemigo lo toma personal. Porque el enemigo lo que anda buscando a veces es como tambalear el fundamento. Y si el fundamento está establecido y nosotros seguimos domingo tras domingo presentando la Sagrada Escritura, presentando el Evangelio, y seguimos en esta lucha, mira que posiblemente no veamos los números. Pero ¿y qué tienen que ver los números con el hecho de nosotros hacer la voluntad de Dios? Porque muchas personas, muchos de estos movimientos empezaron con pocos miembros. Y posiblemente cuando tenían ellos pocos miembros, ellos eran más veraz con la Sagrada Escritura que después de haber crecido en los altos, en la alta gama de los números. Y ahora ellos empiezan a declarar ciertas cosas, y ahora de repente nosotros somos dioses. Y ahora nosotros podemos presentar nuestra propia realidad con la palabra que yo declaro. Mira, esto es como darle como un rifle o una ametralladora a un niño que no sabe que cuando coge ese rifle, esa ametralladora va a destruir a medio mundo. Porque el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra lengua. Eso es lo que dice el proverbista. Y nosotros debemos de usar nuestra lengua para bendecir al ser humano, edificar la iglesia, edificar a los hermanos, los que son más maduros, por así decirlo, espiritualmente, ayudar a aquellos que están débiles, orar por ellos, en la intercesión, interceder, romper yugo, cadena. A eso Dios nos ha llamado. Esa es la misión de la iglesia, y que las almas sean salvas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que las almas sean salvas. Pero nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lenteja, que fue lo que hizo Esaú, y le vendió su primogenitura a Jacob. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que seguir con el evangelio. Y que no, como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, lo leímos, y él dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y obviamente para ese tiempo muchas personas pensaban que el Señor venía al otro día.
y ya tenían una mentalidad media rara. Pues el apóstol escribe esta carta, y aunque esta carta fue para la iglesia en ese tiempo, esta carta, que es la palabra del Señor, dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Estas cartas apostólicas todavía están sirviendo para la edificación del Evangelio de Cristo y la edificación de la iglesia. Ahora, si el apóstol Pablo no hubiese sido llevado preso a la cárcel, ¿hubiese él tenido esta revelación de parte de Dios? A lo mejor, porque Dios puede revelarle a uno cualquier cosa. Yo tengo que estar metido en una cárcel o estar pasando por tremenda prueba para que Dios me hable y Dios me revele los grandes misterios del Evangelio. Pero tal parece que, así como el apóstol Pablo también llevaba preso a los cristianos, en cierta forma el Señor le gustó un poquitico esta medicina, porque el apóstol Pablo también le hizo mucho daño a la iglesia. Pero fíjense en esto, que aún él estando preso se sentía más libre que los que estaban afuera. Porque la libertad nuestra debe de venir a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hay que orar constantemente, porque el enemigo puede atar nuestra mente y hacerlo y tratar de moverlo en nuestra forma de pensar. Tenemos que nosotros pensar como Dios quiere que nosotros pensemos con respecto a la Sagrada Escritura. Porque pueden aparecer escritos, hay muchas personas que cuando ellos tratan de desvaluar el cristianismo, van a empezar ellos primeramente desvaluando a la persona de nuestro Señor Jesucristo, su divinidad, empezando a desmentir las Sagradas Escrituras, que fueron escritas solamente por hombres, y que las Sagradas Escrituras se contradicen ellas una con la otra, y que aparece otro libro, que otro libro revela otras cosas. Miren, nosotros tenemos que alimentarnos con este libro y pedirle a diario a Dios que Dios nos revele las Sagradas Escrituras y nos ayude a mantenernos firmes, porque nosotros no estamos lidiando contra carne ni sangre, es contra principados y potestades en las regiones celestes, pero que el enemigo tal parece como si en estos últimos tiempos ha introducido las brujas, las hechiceras, los hechiceros, los magos, todos están metidos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que discernir lo que se mueve en medio nuestro. Y seguir orando y seguir contendiendo por la fe. Mire, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y eso cuando él lo escribe, mira, el Señor no va a venir sin que alguien se manifieste esta apostasía. Esta apostasía estuvo en los tiempos del apóstol Pablo y estuvo en estos tiempos todavía. Pero en estos días, debido a la amplia gama de las redes sociales y a la amplia gama de todas estas religiones que se han levantado y estas herejías, tal parece como si esta apostasía podría ser hasta global. En donde personas que conocieron la verdad del Evangelio, muchos de ellos empezaron bien, tenían una unción verídica, pero es como si el endioseamiento se le allega. Entonces, como dice el apóstol Santiago, que la lengua es un mal que enciende un pequeño fuego y se jacta de grandes cosas. ¿De qué tenemos nosotros que jactarnos? Dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. La gloria no es del hombre. Si Dios te usó, amén. Porque Dios usa a los hombres. Y yo creo todavía en los milagros. Yo creo en todo eso. Yo creo en lo sobrenatural de Dios. Pero lo sobrenatural de Dios no es tratado. Yo no puedo orar y desatar la sobrenaturalidad de Dios para que se manifieste. ¿Y quién soy yo? Ahora, si Dios quiere hacerlo, Dios lo va a hacer y Él se va a glorificar, porque lo que más Dios quiere hacer es darnos a nosotros gozo, paz y darnos a nosotros también la sanidad. Yo creo en todo eso. Pero hay personas que parece como que, no sé, que se llenan de cierta clase de levadura y no saben cómo actuar en medio de un ámbito espiritual en donde se manifiesta la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y ellos quieren adueñarse de esa gloria. Esa gloria no es mía, esa gloria es de Él. Él es el que hace esta cosa. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, mira, nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener.
nosotros tenemos que seguir orando y pidiéndole a Dios que Dios nos dé a nosotros entendimiento, sabiduría en las escrituras. Dice, el cual se levanta, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, esos justos de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, por Dios. Y esto nosotros lo estamos viendo. Y posiblemente nosotros, la iglesia no esté aquí para el tiempo que se manifieste el anticristo personificado. Pero nosotros estamos viendo como cierta clase de situaciones que se están levantando dentro de las iglesias, que uno dice, oye, pero verdaderamente como que es como si el anticristo estuviese presente dentro de la iglesia. Una cosa un poquitico media rocosa para decirlo, pero es así. Porque si el enemigo tentó a Cristo con la palabra, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Él no lo puede hacer con nosotros? Claro que lo puede hacer con nosotros también. Ahora miren, muchos de estas personas, de los monistas, o de estas personas que han tenido sus principios heréticos o han creado cierta clase de falsas religiones, fueron escogidos para una nueva misión. Reciben dones especiales. ¿Ok? Pero ahí siempre yo me digo, bueno, que el Buda, Jesús o Mahoma, cualquiera de ellos es lo mismo. No, eso no es lo mismo. Porque de los tres, el único que resucitó fue Jesucristo. Y el único que se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros no estamos informados debidamente en las Sagradas Escrituras y en lo que ellas revelan, cualquier persona puede sacudirnos. Un maometano puede sacudirnos a nosotros. O un budista, personas que están informadas en su filosofía y tienen el conocimiento que pueden hacer tan variada a cualquier cristiano. Pero ¿cómo va a ser? Que yo estuve el principio del cristianismo. Yo me crié en una iglesia cristiana. Se me enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y ya después yo estar con Cristo, yo ahora me voy a meter al budismo. Y eso ha pasado. Hay jóvenes que han empezado bien. Empezaron con Jesucristo dentro de la iglesia, alabando a Dios y haciendo cosas para el Señor. Y terminan ellos ahora como en el budismo. O se meten a la otra religión de los Mahoma, de los mahometanos. Pero ¿cómo va a ser? O vuelven para atrás para el judaísmo. ¿El judaísmo para qué? Esa era la lucha que el apóstol Pablo estaba luchando bastante con los judaizantes. Porque ellos querían decir que no, que nosotros ahora tenemos que hacer todos estos ritos, hacer todas estas cosas para nosotros ser salvos. Cuando ya Dios se le había manifestado a los gentiles en la casa de Cornelio, se le manifestó a los samaritanos. Y estas personas no estaban siguiendo la ley de Moisés, pero tenían un corazón abierto para con Cristo, tenían amor para con Él y creían que Él era el Mesías. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, estas personas tienden a tener un mensaje diferente. Van a revolucionar el mundo. Pretenden anular todas las religiones. Reciben sueños, visiones. Oye, y son personas que a veces te cogen las escrituras, hablando de estos ministros que declaran ciertas cosas, y ahora tú dices, por ejemplo, que el pecado del Génesis fue el diezmo. Pero, ¿en dónde? Nosotros estamos viendo el pecado de la pareja del Génesis. ¿Cuál fue? Fue la desobediencia. Fue querer a la mentira. Pero entonces ahora ellos tratan como vinculan ciertas cosas como con una revelación como extraña, como que pretende ser como más profunda que lo que todas las iglesias han presentado. Todas las iglesias de Jesucristo, genuinas y verídicas, van a tener muchas cosas en común. Y van a guardar el evangelio y los escritos del apóstol Pablo y de los demás apóstoles. Los van a guardar y van a creer que esta es la palabra de Dios. Lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahora, tú no puedes tomar ciertas cosas y hacer unas declaraciones medias raras. Que el apóstol Pablo era un machista. Que el apóstol Pablo era esto. Y que y nosotros sabemos que muchas de estas palabras recibidas y que
nació a través de una cultura que en donde prácticamente era como una cultura patriarcal, pero no era Dios quien estaba hablando, claro que era Dios. Ahora nosotros debemos de entender que en estos últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros recibimos, con lo que se nos enseña. Porque el propósito de la enseñanza es motivarte a ti, a que tú leas las escrituras, a que tú crezcas en el conocimiento y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que así tú también puedas dar fruto. Yo trabajaba con un ministro y pastor que él decía, bueno, los pastores no paren, lo que paren son las ovejas. En otras palabras, que lo que estamos ahí recibiendo la palabra de Dios, debíamos de salir a compartir la Sagrada Escritura. Porque ya la persona que está compartiendo la Sagrada Escritura desde el púlpito y está presentando la palabra, también tiene que salir a evangelizar. Entonces, es nuestro deber como creyentes hacer o invitar a alguien a la iglesia o repartir tratados. Y eso es un evangelista. Un evangelista es una persona que presenta la Sagrada Escritura, que habla de Cristo. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando como que llegue una voz de ultratumba y te mande a ti a hacer la labor que Dios te mandó a hacer. Reparte tu tratado, invita a la persona y te vas a sentir como el gozo del Señor llega a tu vida cuando tú sales y tú presentas a Cristo como la solución. No debemos nosotros de avergonzarnos de nuestro Dios y de presentar a Cristo en medio de la familia. Que si la familia se quiere enfadar o se sienten a veces como ofendida porque tú le presentas la verdad del evangelio, bueno, se van a ofender. Pero nuestra intención no es ofenderlo. Nuestra intención es presentarle a ellos el evangelio de la verdad que puede redarguirlos a ellos para ellos venir a los pies de Cristo y hacer acto de presencia en la iglesia. Pero hoy en día hay muchas personas que no quieren congregarse en una humilde iglesia. Ellos andan buscando como un movimiento del bullicio, donde se mueva, porque ahí es que ellos piensan que está Dios y todo el mundo le gusta ese mover. Pero cuando tú ves la Sagrada Escritura y tú observas el principio de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo rodeado de multitudes, se separaba solas a orar, pasaba mucho tiempo sola orando y se la pasaba muchísimas horas solamente con 12. Pero nosotros hoy en día hay muchas personas que le encantan las multitudes. Lo importante es que nosotros creamos lo que el Señor dice. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy presente. Y el Señor nos da el Espíritu Santo por medida. Si lo que estamos metidos con Dios, la gloria puede descender. Claro que sí. Y la gloria se manifiesta. Gloria al Señor. Así que, hermano, yo espero que esta palabra haya podido ser de bendición para sus vidas en este día. Lo ha sido para mí, verdaderamente, porque la palabra de Dios ministra. Me ministra a mí, ministra al que le escucha. Bendecimos el nombre del Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos por habernos permitido compartir la Sagrada Escritura a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.